Ejercicio número 5 de dilatación. Nuevamente vamos con la dilatación superficial. La anterior vez o en el anterior video hemos visto una dilatación superficial de una placa. La dilatación superficial de una placa. Esta vez vamos a estudiar un aro, una forma de un cilindro, de un anillo. Aquí está un cilindro y aquí va a estar el anillo, digamos. Un aro, nos dice, bueno, un aro de un material cuyo coeficiente es, esta vez no tenemos el material, pero tenemos el coeficiente, un valor muy alto, de 7 por 10 a la menos 5. Y nos dice que tiene 2 centímetros de radio. Entonces coloquemos acá, el radio es 2 centímetros. No nos dicen el radio interno, externo, no nos aclaran, pero el que nos interesa es el interno. Y esto pasa cuando tiene una temperatura de 20 grados Celsius. Y nos dice que este aro debe ser introducido en un cilindro. Aquí está el cilindro de 13 centímetros cuadrados de, no nos dice que es el área, pero se supone, ¿verdad? ¿Por qué? Por las unidades. Las unidades nos dicen centímetro al cuadrado, bueno, nos están dando el área del cilindro. Determina la temperatura que el aro debe alcanzar. Entonces, este aro debe modificar su temperatura tal que podamos introducir el cilindro en el aro directamente. Entonces vamos anotando los datos. El área final. Entonces acá nos vamos a enfocar solo en el aro. El cilindro está ahí para hacernos distraer. Simplemente lo que nos importa del cilindro es que esta área de acá va a ser 13 centímetros cuadrados. Entonces esta área del aro tiene que ser también 13 centímetros cuadrados para poder introducirlo. Entonces el área que queremos alcanzar, el área que quiere alcanzar este cilindro, perdón, este aro, es esta, la de 13 centímetros cuadrados. Entonces anotamos acá 13 centímetros cuadrados. La temperatura inicial, 20 grados Celsius, ahí está, 20 grados Celsius temperatura inicial. ¿Qué más tenemos? El coeficiente de dilatación del aro, el que nos interesa, es 7 por 10 a la menos 5. 7 por 10 a la menos 5, perfecto. ¿Qué dato más tenemos? Ningún dato. Y repito, el área a la que tiene que llegar el aro. Entonces tiene que contraerse o dilatarse, no estamos muy seguros de eso. Lo vamos a comprobar. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Hallando esta área, el área inicial. Tenemos que saber si es más grande o menos grande que estos 13 centímetros cuadrados. Aquí está área inicial, entonces área inicial del aro. Repito, todo va a ser sobre el aro. Ahí está el área. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces acá simplemente tendríamos que repetir. Ponemos pi por diámetro al cuadrado. Entonces busquemos el diámetro. Si tenemos diámetro o no. Aquí está el radio, nos daban. Era de 2 centímetros el radio. Muy bien, bueno, manejémoslo todo en centímetros. 2 centímetros, entonces el radio. La fórmula está en función al diámetro. Si gustan, usan esta fórmula. Si gustan la otra, bueno, ya depende. Y el diámetro sería el doble del radio, ¿verdad? 2 veces el radio. Entonces 4 centímetros sería el diámetro. Entonces aquí ponemos 4 por 4. ¿Verdad? 4 al cuadrado, lo mismo. Entre 4. Y el valor, ya que estamos manejando el diámetro en centímetros, el valor va a ser también en centímetros, pero en centímetros cuadrados. Hacemos los cálculos respectivos y nos sale un valor. Muy bien, ahí tenemos el valor del área inicial. Entonces esta área va a ser 12.57 más o menos. Quiere decir que para llegar a un área final, entonces si tal cual está el aro lo tratáramos de colocar, no podríamos, ¿verdad? Porque esta área es más pequeña.
Entonces tiene que dilatarse de tal manera que alcancemos exactamente los 13 centímetros cuadrados y podamos introducir el aro al cilindro. En pocas palabras, tiene que dilatarse, ¿verdad? Tiene que subir la temperatura de 20. Aquí esta temperatura era del anterior ejercicio, borrémoslo para que no nos confunda. Ahí está, la temperatura final es de incógnita. Entonces, repito, tiene que dilatarse, tiene que crecer este aro para entrar al cilindro. Entonces, también tiene que crecer la temperatura, ya que es proporcional, ¿verdad? Entonces, en sí, la temperatura final tendría que ser superior a los 20. Muy superior a los 20. Entonces, utilizamos la fórmula de la dilatación. Ahí tenemos área final, área inicial, 2 por el coeficiente lineal, por la variación de temperatura. Aquí vamos anotando todo lo que tengamos. Área final lo tenemos, sí lo tenemos. Dijimos que tenemos que llegar a los 13 centímetros cuadrados el área final. Área inicial lo acabamos de sacar. El área inicial es de 12. Ahí ponemos ese valor. Centímetros cuadrados, ¿verdad? Se simplificaría, no tendríamos problemas ahí. Entonces aquí copiamos 1 más 2 por el coeficiente de dilatación. Aquí anotamos el coeficiente de dilatación, 7 por 10 a la menos 5. 7 por 10 a la menos 5 que nos da el enunciado. Sus unidades 1 sobre grados Celsius. Y esto es lo que no tenemos. Es la variación de temperatura. Entonces aquí le ponemos variación de temperatura, que es la incógnita. Todo es dato menos la variación de la temperatura. La variación de la temperatura la tenemos que despejar. Hacemos los cálculos respectivos y nos sale el siguiente valor. Y sabemos bien que tanto la variación de longitud, o la variación en una dimensión y la variación en la temperatura siempre va a ser temperatura final menos inicial. Final menos inicial igual a la longitud. Entonces vamos colocando acá. Tenemos los 246.48 grados Celsius que acabamos de encontrar. La temperatura final, lo que queremos hallar. Y la temperatura inicial es dato. ¿Dónde está la temperatura inicial? Acá está. 20 grados Celsius la temperatura inicial. Entonces anotamos acá 20 grados Celsius. Solo nos quedaría despejar. Y tendríamos un valor de 266.48 que tiene que alcanzar el anillo o el aro también para que pueda dilatarse y alcance un área de 13 centímetros cuadrados, tal que podamos introducirlo exactamente en el cilindro. Bien, entonces una temperatura superior concuerda, ¿verdad? Estamos subiendo la temperatura, entonces el cuerpo se va a dilatar y vamos a poder introducirlo, repito, al cilindro. Eso sería todo. Repito, la temperatura final es de 266.48 grados Celsius.